Gracias, Iván. Buenas noches. Saludos allá al estudio central. Hoy les vamos a hablar del caso del padre Cosca y de otros temas de justicia. Bienvenidos a Hablando de Frente. Bien, fue el primer programa que yo hice, hice relación a los hechos que supuestamente estaban vinculando mediáticamente al padre David Cosca. Y yo en ese momento indiqué cuál iba a ser el resultado de ese caso, que de hecho se dio ayer con un sobreseimiento del padre Cosca. Y yo, en favor y en defensa de lo que hacemos en este programa, quiero decirles que así han sido los resultados que yo les he estado avisando a ustedes en sus casas, de lo que iba a pasar en el caso de la Caja de Ahorro, de lo que iba a pasar con la competencia en el caso de Martinelli, de lo que iba a pasar al final en el caso de Martinelli y así con muchos otros casos. ¿Y qué quiero decirles con eso? Que nosotros aquí tratamos de ceñirnos específicamente a lo que es derecho. Y yo sí quiero decirles que yo conocí ese caso. Cuando yo digo lo conocí es porque yo veo mucha gente que se ha tomado el trabajo de hablar en redes y créanme que es difícil, pero primero porque yo sé que hay gente que no sabe exactamente cómo se dio esa decisión, pero que no han visto el expediente o la carpeta ni una sola vez, que no tienen idea lo que ahí se declaró los testigos más que el morbo o el bochinche que había en redes sociales. Y entonces, por supuesto, esto trae una reacción que dice cómo eso sucedió con el padre Cosca. Entonces digo que es difícil la defensa, no porque no estoy yo plenamente seguro que ahí no había nada que relacionara al padre Cosca, sino porque siempre va a haber alguien que ya sea o porque no gusta de la iglesia, o porque no gusta del padre, o porque no gusta del sistema de justicia, porque va a venir ese cuestionamiento. Pero ese cuestionamiento viene sin ningún conocimiento de la carpeta y eso es lo que es irresponsable. Entonces, este llamado de atención, yo quiero hacerlo en primera instancia a mis colegas de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque como lo dije la vez pasada, el tema de presunción de inocencia que afecta, ojo, esto no afecta solamente a un cura, o esto no afectó a un expresidente o a un ex vicepresidente como muchas veces toco aquí. Esto pasa y ha sucedido con todo el pueblo panameño y con muchísima gente que son sometidas al sistema. Y lo que sucede es que en estos casos que son de mayor perfil y que la gente de alguna manera lo sigue, pues termina sucediendo algo similar. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos gente, periodistas, que de alguna manera no llegan realmente a hacer una investigación, sino que terminan haciendo un morbo de la noticia. Y si aquí hubo una fiesta en donde acabó fallecido N persona y había un político, pues vamos a ver cómo era, pero ese político tiene que ir preso y tiene que ir. No le interesa saber qué dijeron los testigos ahí, qué no dijeron, solamente les interesa que vaya preso porque si no, es que la justicia no está caminando. A mí me tocó hace muchísimos años, quizás 10 años diría yo, ver o participar como abogado en el caso de la oxisa Vanessa Márquez, que se había dado en el Hotel Plaza Paitilla Inn. Y cuando yo entré a ver ese caso, yo sabía que no había un solo elemento ahí que estuviera hablando de un homicidio. Por supuesto que se hablaban de cualquier otros elementos que habían ocurrido dentro de ese lugar y que no eran, por así decirlo, moral o socialmente correctos, pero nosotros de lo que estábamos hablando era de un caso estrictamente penal y si habían señalamientos o indicios de que se hubiera dado un homicidio. Y eso, en efecto, no lo hubo. La prensa festinó con eso por cerca de un año, hasta que después los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, después de haber tenido a dos personas presas por cerca de un año, dijeron: ni siquiera hay elementos para llevar a estas personas a juicio.
Lo doloroso es que eso se dio con el sistema penal inquisitivo. Y ese sistema penal inquisitivo, sí, los fiscales agarraban, detenían, después que detenían, vamos a investigar, y después que investigaban, entonces ya decían, bueno, ya tengo a la persona detenida, y trataban de seguir los casos, no importa qué. Miren, en el caso del padre Cosca, se ha hablado mediáticamente de cosas que yo puedo jurar sobre mis dos hijas que ni remotamente hay en ese expediente. Se ha hablado de conductas sexuales, de conductas homosexuales, se ha hablado de si había una fiesta en monjas, se había hablado una serie de cosas que no había nada de eso en ese expediente y que yo me tomé el trabajo de leer. Y ahora digo por qué. El padre Cosca, a quien yo he conocido en muy pocas ocasiones, pero lo conocí en esta ocasión, me tocó tratarlo en esta ocasión. Me llama una señora de esas que quieren mucho a los curas y me dice, al padre lo están buscando por homicidio, me dice la señora. Según ella, eso es lo que ella leía en el periódico, tiene un caso de homicidio, necesito ver porque yo sé que el padre no va a haber hecho eso y tal y cual. Veía lo que salía en los medios y cuando yo llego a ver ese expediente, cuando a mí me muestran expediente de la A a la Z, ahí no había nada que relacionara al padre con un homicidio. De hecho, les digo algo, y ojalá Dios me dé vida suficiente para poder en un momento dado revisar la decisión que posiblemente ha tenido una persona, porque yo me quedé con mis dudas de si tan siquiera había habido un homicidio. Porque el informe que sacó el médico forense sobre la forma en que había fallecido la persona no era concluyente para decir que hubo mano criminal detrás de esa muerte. Es decir, podía haber sido un accidente, podía haber sido que la persona se cayó y caminó y regresó. Habían múltiples hipótesis en ese momento. Yo ni siquiera podía decir que en ese momento estábamos hablando de un homicidio y voy a ir profundizando un poquito sobre el tema. Pero lo cierto es que lo que hablaban, y se generó un morbo enorme, y de hecho el testigo que declaró eso fue muy molesto al Ministerio Público a quejarse de que hubieran usado sus palabras en esa forma, porque hubo un testigo que dijo, ellos eran mucho más que amigos, y dejó eso así la prensa. Pero esa oración seguía y decía, ellos eran mucho más que amigos, él le decía tío. Esa fue la oración correcta como la había dicho la persona. ¿Qué sacaron algunos medios de comunicación? Algunos medios de comunicación solo sacaron y dijeron, es que lo que pasa es que ellos eran mucho más que amigos. Y de ahí empezó toda una serie de una especulación sobre si había homosexualismo, si había habido relaciones, si había habido una serie de cosas que, les puedo decir una cosa, a mí como abogado no me correspondía ver nada de eso, porque hubiera habido o no, ese no era el tema en debate. El tema que había criminal era si se había producido o no un homicidio y si había algo o no que relacionara al padre. Cuando nosotros vemos ese caso, nos damos cuenta que el padre se había retirado muchísimo antes de que tan siquiera ocurrieron los hechos. Y sí es cierto, el padre había reservado una habitación. Y de acuerdo a la versión que estaba, es que el padre tenía tarifas, una tarifa especial por conocer al dueño del hotel, como lo conocen muchos sacerdotes, o no sé si al dueño, a una persona pues en el hotel, pero tenía ese beneficio. Y esta persona que venía para Panamá le pide al padre que le ayude y él hace esa reserva. Hasta ahí yo podía decir, hombre, si hubo una persona fallecida en una habitación de un hotel y está reservada a nombre de un sacerdote, hay que investigar. Investigar estaba correcto. Había que preguntarle, ¿usted por qué hizo esto? ¿Hasta qué horas usted estuvo aquí? Y tal y cual. Pero luego generar el morbo de que si había habido o manchas en ropa, o que si había habido, que si había estado a la hora, o que si había... Eso el Ministerio Público lo sabía desde el día 1 que no había esa relación al padre Cosca. El padre Cosca se había retirado horas antes y después los sujetos habían salido de la habitación, habían regresado, habían tomado y habían tenido una serie de situaciones que nada tenían que ver con el padre Cosca. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué no salir rápidamente a explicar?
el padre Coca con el homicidio no tiene nada que ver. Eso pasó tiempo después y luego quisieron hacer un tema de encubrimiento que me pareció todavía hasta más ridículo, porque eso es lo mismo a que a mí me fueran a hablar primero como abogado de decir que yo estoy encubriendo a un supuesto cliente mío. Si a mí me hubiera dicho un cliente mío, me hubiera dicho, mira, Alfredo, yo hice y tal cosa, yo tengo el secreto profesional. Si yo me lo quedo callado, no estoy encubriendo a nadie, tengo un deber de ley. Un deber, ni siquiera un derecho, es un deber que yo no puedo hablar lo que me dijo mi cliente, no puedo agarrar y no puedo hablar. Los sacerdotes también tienen algo similar, pero es que tampoco había ningún elemento que dijeran que es que el padre sabía de algo que se hubiera hecho, porque les vuelvo a repetir, no había ni siquiera un elemento que hablara del supuesto homicidio. Yo no pude atender el caso como tal porque el caso pasó coetáneo con el caso del expresidente Ricardo Martinelli con la defensa que yo estaba comprometida. Es decir, se da durante ese tiempo. Y queda quien hizo una defensa magistral y estaba también en ese momento, que es el abogado Javier Quintero, a quien felicito, amigo y colega, y quien hizo la defensa magistral de hacer todas las explicaciones que tenían que hacer. Pero cuando a mí me pregunta la señora que me había referido hacia el padre, ¿y qué tiene que hacer el padre? Le dije nada. No tiene que hacer nada, porque eso es lo único que tiene que hacer, esperar a que se cierre el expediente. Porque es que no había nada que lo relacionara. Y ahí entonces empezábamos nosotros a los temas de lógica, porque ¿por qué uno como abogado va a llegar a la conclusión de que un padre no tiene que ver con un homicidio? ¿Cómo uno llega a cómo uno siendo abogado llega a esa conclusión de que un padre no tiene que ver? Y fíjense, lo primero, si a mí me van a agarrar y me van a poner al padre y me van a decir es que él reservó una habitación en un hotel para matar a alguien, eso ya de por sí no me hace lógica en ningún sentido. Si fueran a matar a alguien, seguro que el padre no se va a querer ni aparecer por ahí ni cerca, ni va a poner la habitación a su nombre, ni va a poner tarjeta, ni se va a aparecer, ni va a hacer nada relacionado a eso, porque supuestamente van a matar a alguien. No lo van a hacer en un hotel, que es un lugar público, donde hay cámaras, donde hay eso. O sea, que ese fuera un planeamiento para un homicidio, a mí, como abogado penalista, en la cabeza me chocaba de inmediato. Dos, cuando se hablaba de los golpes que recibió la persona recibe un golpe contundente. Y un golpe contundente, cuando se dice un golpe contundente, sí, puede ser un martillazo, puede ser una vara, puede ser la baranda de una escalera, puede ser la quilla de un escalón que me caigo, sobre todo si he estado en tragos esa noche o me pude dar un resbalón. Pero lo cierto es que cuando yo tengo ese informe forense, yo lo que tengo es que averiguar un poco más, a menos que yo encuentre el arma homicida. Si yo encuentro el martillo ensangrentado, si yo encuentro la pinza ensangrentada, si yo encuentro el bate ensangrentado, entonces yo empiezo a decir eso. Pero si nada de eso se me está produciendo, yo tengo que ir a buscar, hombre, esto ha podido ser la baranda, ha podido ser la quilla del piso, ha podido ser la quilla de la escalera. Yo tengo que buscar qué pudo hacer, fue el borde de la cama. Yo tengo que hacer una labor de investigación para tratar de determinar si eso fue. Viene entonces y me dicen a mí que al supuesto homicida lo encuentran durmiendo en la habitación. Y esa era otra cosa que a mí me chocaba. Porque es que yo decía, a ver, yo mato a alguien y yo me voy a quedar durmiendo en la habitación ahí esperando a que llegue. Primero, planeé matar a alguien, lo llevé a un hotel en donde hay cámaras de vigilancia y todas las cuestiones, en donde me registro, mato a la persona y me echo a dormir ahí y además con sangre en el aire. Algo de eso a la persona que está investigando le tiene que estar diciendo, no me termina de cuajar la investigación de esta manera. Puedo estar ante algo distinto. No estoy diciendo que sea, no estoy diciendo que pare de investigar, estoy diciendo que tiene que llegar más allá esa investigación, porque yo no puedo agarrar y decir, muy fácil, este es el que estaba en el cuarto, este es el homicida. Muy fácil, aquí hay sangre, hubo un homicidio. Yo no puedo hacer eso como investigador. Yo en un momento dado tenía que agarrar y preguntarme, ¿por qué? Que le llamamos nosotros los abogados el móvil. ¿Por qué habría un sacerdote o el tipo que se quedó ahí o cualquiera de las personas, por qué habría que matar a una persona?
Y entonces, si yo no tengo un móvil, si yo no tengo un arma homicida, si yo no tengo testigos, si yo no tengo peritos, yo tengo que seguir investigando, sí, pero no puedo agarrar y empezar. Se nos ha ido el tiempo del primer bloque, pero al regresar en el segundo bloque les voy a culminar cómo este caso se fue esclareciendo. Les decía a ustedes que para mí resulta supremamente extraño que se hubiera elegido como la escena para realizar un homicidio un hotel, que se fuera a agarrar y se fuera a seleccionar y a pagar con su tarjeta, que la supuesta persona que es señalada después por el homicidio supuestamente se queda durmiendo ahí. Porque es que además, algo que mucha gente no sabe y para mí es un detalle muy importante, la persona que falleció no fallece en el hotel. Y eso es importante para que ustedes vean el morbo que después se le fue poniendo a esto en los medios de comunicación y en las redes sociales. La persona no fallece ahí, la persona termina falleciendo tiempo después en el hospital. Es decir, que la persona que supuestamente lo trató de matar, habría supuestamente tratado de matar a la persona, lo deja ahí vivo y se va a dormir. O sea que si esa persona se hubiera recuperado, hubiera podido señalar perfectamente, fue Juan, Pedro, a mí el que me atacó o el que está. Entonces esas cosas a mí no me hacían sentido. No me hacían sentido que no hubiera un tema de intercambio de golpes marcado en los diferentes lados, que no se encontrara un arma homicida, que no hubiese un intercambio de fluidos, porque ese tema que decían que si había una ropa manchada, que si había una cuestión, es falso. Eso no estaba en el expediente. Y yo les voy a decir una cosa. Si van y llegan y dicen, lo que pasa es que limpiaron la habitación. Limpiaron la habitación. Y eso lo pusieron con un morbo, como es que si hubiera ocurrido ¿cómo se llama? La intención de alguna manera, de esconder la escena del crimen. Pero es que para la noche, cuando se da el descubrimiento de la persona que está ahí, lo que llega al hotel es que ve una persona herida, ensangrentada y que se cayó en una escalera. Eso es lo que ve la gente del hotel. Hay una persona herida, tiene que ir para el hospital. Hasta ese momento no se está hablando de un homicidio. Sale la persona del hospital, sale la persona viva del hotel y llega al hospital. La persona que hace la limpieza del hotel al día siguiente en las mañanas, ¿usted cree que en un hotel van a ver sangre? No estamos hablando de una escena de homicidio todavía porque están viendo sangre en una habitación. ¿Qué va a hacer la persona? O si ve rastro o ve mancha. La va a limpiar, porque ese es el trabajo que tiene que hacer, porque nadie le ha comunicado que estamos ante una escena del crimen. Fíjense qué dicen. Dicen, lo que pasa es que, qué casualidad que se dañaron las cámaras de vigilancia de ese sector. Como si el hotel se hubiese prestado para encubrir a las personas. Pero fíjense que si el padre Cosca hubiera tenido la capacidad de que se dañara esa cámara y de hablar con el hotel para que se dañara esa cámara, ¿por qué no hizo que se dañara la otra cuando él salía caminando temprano del hotel? ¿O por qué no hizo simplemente que no marcaran su registro en el hotel? Porque es que, y además, si el padre Cosca hubiese tenido algo que ver en esto, ¿para qué se queda aquí en el país esperando? Porque es que él fue a cada diligencia que lo llamaron y participó en todo lo que tenía que aclarar. Y déjenme decirle, por experiencia, esas no son cosas que hace un homicida. Aquí hubo gente que el Ministerio Público, adicional al padre Cosca, quiso procesar. Incluso a la persona que dio la voz de alerta, por así decirlo, que encontraron a la persona. Miren, hay cosas que aquí rayan en lo absurdo. Pero cuando yo tengo un caso que no tenía un arma homicida, que no tenían huellas en el arma homicida, que el supuesto homicida se quedó supuestamente durmiendo en el hotel después de matar, que supuestamente lo dejó vivo para después agarrar a hacer eso, que la habitación se reservó con el nombre y el apellido firmado, yo fui el que la reservé, ¿verdad? Que el cura no se fue para ningún lado, que no hay ningún testigo, perito, indicio que básicamente lo mencione. Miren, da dolor lo que hicieron con ese sacerdote. Y da dolor porque sé que es una persona, no sé qué
mal o buen tenga, no sé si el cura es perfecto o no, yo lo conozco muy poco, no sé si había o no cualquier otro tipo de actividad, pero lo que sí les puedo decir es que en ese expediente no se habla ni que había ninguna actuación irregular de él. Irregular me refiero a cualquier tipo de irregular sexual o cualquier cosa, eso no estaba en el expediente. Y relación a un homicidio o un encubrimiento, mucho menos. Entonces, aquí es donde viene el llamado a los medios de comunicación, porque los medios de comunicación hablando sin saber. Yo les hablo porque yo vi ese expediente, pero yo sé que hay mucha gente hablando y cómo le dieron ese sobreseimiento y cómo anda la justicia en Panamá y qué rabia y tal. Pero dígale a esa persona que se pare en una cámara, que se pare aquí, que venga aquí y que me discuta por qué no se debía dar ese sobreseimiento. Y no lo va a hacer, porque en su vida se leyó un expediente y lo único que les satisface es manchar la honra de una persona. Ese mismo daño lo hace el Ministerio Público cuando no cuida sus investigaciones. Cuando simplemente, filtró que es que había un cura presente y empezó la prensa nacional, me refiero, a agarrar 1, 2, 3, ¿por qué el cura no? Metan al cura, y la presión es tal que o meten al cura en algo o para los efectos de esos medios de comunicación, la justicia no funciona si eso no pasa. Y yo creo, y es parte de los objetos de este programa, que es mi trabajo hacer que reflexionemos sobre esas cosas. Porque es que si cualquier periodista, cualquiera, el que quiera, me quiere citar a mí al lugar que quiera, a debatir por qué no se debió dar un sobreseimiento o por qué se debía dar una situación distinta, yo le acepto el reto. En el canal o en la radio que quiera. Pero es muy fácil ponerse a decir, es que esta persona debía estar detenida o esta persona debía estar procesada, pero ser tan irresponsable de en su vida haberse leído esa carpeta y empezar a agarrar temas que son, ¿cómo se llama? Son temas que coincidentales, pero totalmente alejados al hecho, como por ejemplo, pero el padre estuvo en el hotel, ¿qué importa si estuvo? Estuvo horas antes, claramente se fue antes de que ocurriera ningún hecho. ¿Por qué había que investigarlo entonces? ¿O por qué había investigarlo? No, ¿por qué había que procesarlo por homicidio? ¿Por qué querían que lo procesaran por encubrimiento? ¿Cuál es la hazaña? ¿Por qué es cura? ¿Por qué es cura y yo soy ateo? ¿Por qué es cura y yo soy de otra religión? Eso no puede pasar en el país. Y el Ministerio Público tiene nuevamente que aprender que no puede estar mediatizando sus casos, porque eso es precisamente lo que ocurre. En este caso, al final, los elementos eran tan claros que la propia Fiscalía terminó diciendo no hay un caso contra el padre Cosca. Pero no solamente la propia Fiscalía, incluso la parte querellante estuvo de acuerdo en que así tenía que ocurrir. Y cuando estamos hablando de la parte querellante, me refiero a los familiares de la persona fallecida. Yo quiero además aprovecharlo y quizás siendo hasta un poquito irrespetuoso en el sentir de las personas, yo no pude continuar dentro de esa carpeta, pero yo, si fuera un familiar mío, yo sí quisiera saber con plena seguridad qué ocurrió dentro de ese escenario. Y si eso fue un accidente, yo sí quisiera que no hubiese una persona inocente pagando años de cárcel porque el caso se mediatizó. Y yo sí invitaría a las personas, a los familiares, tanto de la persona que está detenida como de la persona que terminó fallecida, a que se profundizaran en esas investigaciones forenses para ver si realmente lo que ocurrió ahí tan siquiera fue un homicidio o si fue un accidente de una persona en una escalera o si fue o cualquier tema, porque hasta accidentes en temas cuando uno está saliendo o uno ha tomado todos esos escenarios pueden perfectamente ocurrir. Así es que, miren, acabo la noche con decirles, ha habido un reemplazo en la Corte Suprema de Justicia. Aires de que viene algo saludable. Mucha gente me dice, Alfredo, apenas tú tengas algo contrario a una decisión de la magistrada, seguro se va a acabar esa luna de miel con los nuevos magistrados que tú tienes. Y yo les aviso, seguro yo tendré temas que voy a debatir con los que no estaré de acuerdo
con algún planteamiento que hizo la magistrada. Pero yo sustentaré cada uno de mis criterios y voy a decir por qué ese criterio, yo creo que el mío debe prevalecer sobre ese, o por qué creo que ese criterio fue errado. O igual lo voy a hacer cuando crea que esté acertado. Yo puedo equivocarme, mi criterio puede estar equivocado, pero yo voy a tratar de sustentarles a ustedes por qué yo creo que el mío es válido en su momento. A partir del 2 de enero vamos a tener nueva procuradora o nuevo procurador y vamos a tener 3 nuevos magistrados en la Corte Suprema de Justicia y ya, si no me equivoco, eran 6 suplentes. Y eso implica un posible cambio en la Corte Suprema de Justicia. El mensaje para esos, el nuevo procurador y para esos nuevos fiscales, primero, procurador o procuradora, quien sea que vaya entrando, ustedes no van a poder tener éxito si ustedes mantienen al grupo de fiscales que fueron esa docena de fiscales que acompañaron a Kenia Porcel casi que a desbaratar el Ministerio Público. Hay fiscales muy capacitados, muy valiosos, que rápidamente pueden reemplazar a esas personas. Y yo sí espero que esos fiscales que fueron violadores de derechos humanos, que fueron violadores de normas procesales, que aquí agarraban a abogados y no les permitían ver el expediente, que se la pasaban poniendo expedientes en reserva, que agarraban y amenazaban y decidían quién va preso y quién no, basados meramente en quién lo mandaban desde el Ejecutivo. Yo espero, señor procurador o señora procuradora, que esas fiscales y esos fiscales, que ya le digo, son como una docena y todos los abogados de este país lo conocemos, salgan como pepa de guava del Ministerio Público en el segundo que ustedes toquen la Procuraduría General de la Nación. A partir del 2 de enero, y ténganlo por seguro que yo estaré el día 2 de enero en la Procuraduría General de la Nación, voy a estar a las 8:01 presentando un número considerable de casos contra un montón de personas que yo creí en su momento que se debían presentar y no las presentaba porque Kenia Porcel no me iba a archivar a mi denuncia para después decir que es que no se les podía hacer doble juzgamiento. Yo posiblemente el 2 de enero me pase hasta las 5 de la tarde en el Ministerio Público, pero estaré presentando denuncia tras denuncia tras denuncia desde la mañana de muchos hechos que debieron ser investigados y que espero que un nuevo procurador sí los pueda investigar de manera imparcial. A los magistrados que van entrando en la Corte Suprema de Justicia. Creo que lo que más nos queda de los Varela Leaks es la falta de independencia de un órgano judicial. Muy importante. El día incluso con quien a ustedes lo nombró, que es una persona que yo aprecio, que es el presidente de la República. Si ustedes se arrodillan ante ese presidente o ante cualquier otro, ustedes van a haber traicionado a la nación. Todo lo único que se espera es que ustedes fallen en derecho, sin temor ni a lo que digan ciertos medios de comunicación, sin temor al poder económico, sin temor al poder político. Es un acto donde ustedes saben el derecho y en donde ustedes no tienen que ir a hacer simpatías con el poder ejecutivo, ni tienen que rendir pleitesías al órgano ejecutivo, porque detrás de cada una de sus decisiones hay una persona que queda o mal liberada o mal detenida. Y una persona mal detenida es una persona a la que ustedes le acaban familia, le acaban negocios, le acaban reputación, le acaban una serie de cosas porque ustedes no tuvieron el coraje y el valor de decirle a ciertos medios de comunicación: aquí en esta causa no hay lo que ustedes están diciendo mediáticamente, aquí en este expediente no lo hay. Lo que acaba de pasar con el sistema de justicia nos permite reflexionar lo que ocurrió no solamente con un expresidente de la República, que ya la ONU ha dicho que se le han violado sus derechos en los procesos, nos dice que ya ha sucedido con muchísimas personas en Panamá, miles de personas en Panamá,
y ahora acaba de suceder hasta con un sacerdote a quien le dañaron su reputación, una reputación muy bien ganada por muchos años, y después simplemente no he visto al Ministerio Público, tal como lo he dicho, ni siquiera salir a decirle: disculpa, padre, nos equivocamos con usted, perdón por haberle dañado a usted su reputación. Así los dejo hasta el próximo jueves aquí, Hablando de Frente.